La lluvia era implacable esa noche, golpeando el techo de nuestra casa suburbana en Virginia como 1000 puños diminutos, exigiendo que me llevaran adentro. Me quedé de pie junto al fregadero de la cocina, mirando mi reflejo en la ventana oscurecida. Mis manos sumergidas en agua jabonosa que se había enfriado hacía tiempo. Los platos estaban limpios, pero seguí fregando como si pudiera quitarme el punto. Dolor sordo que se había instalado en mi pecho. Hace años. Me llamo Emily Harper, 30 años, madre, esposa, fantasma. Era una mujer que sonreía a Q. Reía cuando se esperaba y decía, estoy bien. Muchas veces parecía un reflejo. Pero esa noche algo cambió. Algo se rompió, silencioso y suave, como una grieta en un lago congelado. No fue ruidoso ni dramático. Fue el tipo de ruptura que ocurre en lo profundo, donde nadie más puede oír desde afuera. Éramos la imagen de la perfección suburbana. Una casa de 2 pisos con un porche envolvente, un césped bien cuidado y un buzón con los Harpers pintados con alegres letras. Mi esposo David era analista senior en una empresa tecnológica, siempre pegado a su portátil. Su ambición, un muro que no podía escalar. Nuestro hijo Liam tenía 18 años, estaba en el último año de preparatoria, con mis ojos color avellana y un corazón demasiado grande para un mundo que no lo merecía. Parecíamos una familia que lo tenía todo, pero dentro de nuestra casa reinaba un silencio no del tipo pacífico, sino del que te aprieta la piel, cargado de cosas no dichas. David y yo. Había estado casado durante 19 años. Al principio él era todo cariño y promesas. El tipo de hombre que me pondría una margarita detrás de la oreja solo porque era martes. Me besaba en la cocina, mientras picaba cebolla. Con las manos apoyadas en mis caderas, susurraba, «Eres mi todo». Pero en algún momento, entre correos nocturnos y ascensos en la oficina, dejó de verme. Se le olvidó el aniversario. Mi pedido de café solo con azúcar se convirtió en un misterio. Sus caricias se volvieron más importantes que las suyas. Besar es un elemento de la lista, me dije. Era solo una fase, que volvería a mí. Pero un año se convirtió en 2, luego en 5. Y me quedé doblando la ropa en una casa que parecía más un museo que un hogar. Me moría de hambre. No de comida, sino de algo más profundo, una conexión, atención y la sensación de ser querida. Sonreía en las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, reía. En el club de lectura, asentía cuando mis amigos me llamaban, la fuerte, pero por dentro estaba desmoronándome. Mis bordes, desgastados por el peso de ser invisible, la peor parte. Ni siquiera me di cuenta de lo lejos que me había alejado de mí misma hasta que Liam lo vio. Liam siempre había sido mi sombra. El niño que se acurrucaba a mi lado en el sofá con un libro, haciendo preguntas sobre el mundo con una curiosidad que me dolía el corazón. Pero al llegar al último año de secundaria, algo cambió. Empezó a quedarse después de cenar, ayudándome a recoger la mesa, haciéndome preguntas que ya no eran tan inocentes. «Mamá, ¿cómo sabes cuando alguien te quiere de verdad?», preguntaba con voz suave, mientras sus ojos buscaban los míos. «¿Los matrimonios siempre se vuelven más tranquilos con el tiempo?», respondía con medias verdades, restándole importancia al peso de sus palabras. «Porque ¿cómo le dices a tu hijo que el amor puede desvanecerse, como una fotografía al sol una noche?». Lo escuché por casualidad al hablar por teléfono. Su puerta se entreabrió, lo justo para que su voz se filtrara al pasillo. Estaba hablando con una chica. Sus palabras se tambaleaban, nervioso, intentando parecer seguro. Luego, una pausa, un cambio en su tono y la llamada terminó. Retrocedí antes de que pudiera verme.
Mi corazón se retorcía ante la vulnerabilidad en su voz. Más tarde, se desplomó en el sofá junto a mí. Su sudadera con capucha se le cubría. «No lo entiendo», murmuró. «¿Por qué es tan difícil estar con alguien?» Forcé una sonrisa, tratando de mantener la calma. «Créeme, chico, ni siquiera los adultos lo han descubierto». Pero sus ojos reflejaban mi soledad. Algo se agitó en mi interior, un destello de reconocimiento, compartido. Después de eso, Liam empezó a pasar más tiempo en casa, menos con sus amigos, más conmigo. Picaba verduras mientras cocinaba. Escogía películas viejas para que viéramos y notaba los pequeños detalles, como cuando tarareaba «Llévame a la luna» mientras lavaba los platos, o lloraba al recordar la misma escena del cuaderno cada vez. David, mientras tanto, era un fantasma en nuestra casa, llegando del trabajo, comiendo en silencio y luego desapareciendo en su oficina. A veces me preguntaba si siquiera recordaba mi nombre. Las fotos en nuestras paredes, sonriendo, vacaciones, fiestas de cumpleaños. Las cenas navideñas eran reliquias de una vida que ya no vivíamos. Acumulaban polvo, y yo también. La atención de Liam era como luz del sol, después de años en la oscuridad. Me sorprendía riéndome de sus chistes, sintiendo una chispa de vida que no conocía, que había perdido. Pero con la misma rapidez me retiraba de la culpa, arañándome como una madre. No debería anhelar la compañía de su hijo como esto. No estaba bien todavía. Era lo único que me impedía desaparecer por completo. Nunca lo busqué. Nunca. Lo planeé. Pero cuando te mueres de hambre, incluso una migaja se siente como un festín. Era jueves por la noche. La lluvia seguía azotando afuera, cuando todo cambió. Yo estaba en la cocina, tomando una taza de té que olvidé beber. El regazo zumbó levemente. Liam entró sobresaltándome, su sudadera húmeda por la lluvia. Las manos hundidas en los bolsillos, se apoyó contra la encimera, los ojos fijos en el suelo, repasando sus palabras como si tuviera miedo de que se rompieran si las pronunciaba demasiado rápido. «Hola, mamá», empezó, su voz apenas un susurro. «Necesito preguntarte algo y por favor, no te rías». El corazón me dio un vuelco, pero sonreí intentando aliviar la tensión. «Por supuesto, cariño». «¿Qué pasa?», exhaló lento y tembloroso. Entonces me miró de verdad. Sus ojos estaban enrojecidos por algo que no podía identificar. «Hay algo que me da miedo hacer», dijo, «y no puedo hablar con nadie más. Se supone que sé cómo, pero no lo sé, y me aterra arruinarlo». Ladeé la cabeza, confundida, pero escuchando. «¿Qué quieres decir?». Tragó saliva con fuerza. Sus mejillas se sonrojaron. «Mi primera vez con alguien con quien no sé cómo hacerlo bien. Todos actúan como si no fuera nada, pero lo es. No, no para mí». El tiempo me detuvo la respiración. Me atrapó el corazón, olvidando cómo latir. Me quedé paralizada. La taza me quemaba las palmas mientras sus palabras se asimilaban. Estaba avergonzado, vulnerable. Su voz temblaba de vergüenza, y había venido a mí no como amigos. No David, sino yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien de su misma edad? Alguien que pudiera guiarlo, sin esta insoportable situación. Peso, pero en el fondo sabía por qué David era un extraño en nuestra casa, emocionalmente ausente, desinteresado. Yo era la que se quedaba, la que escuchaba, la que recordaba su desayuno favorito y le preguntaba cómo había estado el día. Era un lugar seguro, pero la forma en que me miraba no estaba mal, no de la forma en que la gente podría asumir, pero era pesado. Sus ojos reflejaban una necesidad, no de nada físico, sino de confianza, de seguridad, de que alguien le dijera que no estaba solo
y que Dios me ayudó. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No deseo, no atracción, sino relevancia. Sentía la necesidad de ver la vida de una manera que no había visto en años. Forcé una risita, agitando la mano, con desdén. Oh, cariño, eso no es nada que temer. Todos se sienten así al principio, pero mis palabras eran huecas, una venda en una herida que no entendía. Me miró con más suavidad ahora. Una leve sonrisa se abrió paso. Sabía que lo entenderías, siempre lo haces. Entonces murmuró, tranquilo, buenas noches, y se fue, dejándome sola en la penumbra de la cocina. Mi corazón latía demasiado rápido. Mi té frío e intacto. No dormí. Esa noche me quedé despierta repasando sus palabras, sus ojos, la forma en que me habían abrazado, como si yo fuera lo único que importaba. ¿Por qué me había afectado tanto? Fue solo una conversación, un momento de confianza, pero pareció algo más, y eso me aterrorizó. La noche siguiente me sumergí en un baño tibio. El aroma a lavanda llenaba el aire, intentando ahogar el ruido en mi cabeza. Seguía viendo su rostro, escuchando su voz. Sabía que lo entenderías. No era solo un chico que necesitaba consejo. Era un alma que se extendía, y yo era a quien él había elegido. ¿Por qué se sentía tan bien? ¿Por qué me dolía el corazón? Como si hubiera estado esperando esto. Mi mente se dirigió a David, a las noches en que me miraba, cenas donde no notó la mesa que puse, la cama que parecía un cañón entre nosotros. Extrañaba al hombre que solía ser, el que me besaba el cuello y me llamaba hermosa solo porque lo sentía. Ese hombre se había ido y me quedé con un desconocido. Liam era diferente, me vio, me escuchó, recordó y me odié por notar cómo su presencia llenaba los huecos que David dejó atrás. Lo racionalicé. Solo era un niño perdido. Confiando en mí, eso era todo. Pero a la mañana siguiente, viéndolo arrastrar los pies hacia la cocina, aún dormía en sus ojos. Vi cosas que no me había permitido ver antes. La forma en que había crecido, sus hombros más anchos, su voz más grave, el ligero aroma a su colonia que persistía en el aire. Lo deseché horrorizada de mí misma, pero los pensamientos seguían arrastrándose. En ese entonces, David me espetó, terminado algo trivial, calcetines mal doblados, o alguna otra tontería. Su voz era aguda, cortante, el tipo de tono que me hacía sentir como una carga antes de poder responder. Liam intervino. Su voz era baja y firme. No le hables así. David parpadeó, se burló y se alejó. Pero me quedé paralizada. Mi corazón se aceleró. Liam me había defendido. Nadie había hecho eso. En años intenté agradecerle, pero él lo ignoró como si no fuera nada. Yo era todo lo que eran las líneas, desdibujándose, y me aterraba encontrarme permaneciendo en nuestras conversaciones, observando cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus sueños, queriendo protegerlo, pero también ansiando la forma en que me veía, como si fuera más que una madre, más que una sombra. Una noche, David dormía. La casa estaba oscura, excepto por una tenue luz del pasillo. Me dirigía a la cama cuando oí un golpe vacilante en mi puerta. Mi respiración se atascó. Mi mano se cernía sobre el pomo. Sabía que era Liam. No abrí. La puerta no habló, solo me quedé allí parada. El corazón latía con fuerza. El silencio ensordecedor. A la mañana siguiente, ambos fingimos que nunca habló, pero algo había cambiado. Liam se volvió más audaz, no de una manera que cruzara los límites, sino de maneras sutiles que decían mucho. Se quedaba después de cenar, rozando mi mano al pasarme un plato. Llamar, yo hermosa, con una sonrisa que no parecía broma. Una noche, estábamos en el sofá, viendo una película vieja, parpadeando en la tele. David,
que hacía tiempo que se había ido a la cama. Liam se acercó más, apoyando la cabeza en mi hombro. Mi instinto me gritaba que me moviera para poner distancia entre nosotros, pero no lo hice. Me quedé allí sentada, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo un hormigueo en la piel, diciéndome que era inocente. Me miró con una sonrisa suave y dijo: «Siempre hueles bien, como en casa». Mis manos temblaban mientras servía agua más tarde, porque hacía tanto tiempo que nadie me miraba así. Entonces llegó el día en que David se volvió loco en la cena, gritando sobre una recogida olvidada de la tintorería. Antes de que pudiera hablar, Liam dejó caer el tenedor de golpe. «Deja de hablarle así», dijo. Su voz era feroz. David murmuró y se fue, pero los ojos de Liam se encontraron con los míos, ardiendo con una intensidad que no reconocí. «No me importa si es mi padre. No te lo mereces». Que mi pecho se partió. Quise llorar para agradecerle, pero solo asentí esa noche. Noche despierta. Recuerdos del viejo amor de David, volviendo a fluir. Flores suaves, caricias, promesas. No extrañé al hombre. Él era ahora. Extrañé a la mujer que solía ser. La distancia entre Liam y yo se mantuvo. Las mañanas cada vez más cortas se volvieron cargadas. Miradas fijas demasiado tiempo sobre el café. Palabras necesarias. Me odiaba por ello, pero mi corazón no me escuchaba. Entonces, en un tranquilo domingo, estaba doblando la ropa en el sofá. La luz del sol se filtraba por la ventana, el aroma suavizante en el aire. Liam se sentó a mi lado, demasiado cerca. Mirándome doblar, respiró hondo. Respiración y dijo: «Mamá, he estado pensando en lo que dije sobre necesitar ayuda. No estaba solo hablando de cómo, estaba hablando de quién». Las palabras flotaban como humo. Mis manos se congelaron. La camisa se deslizó al suelo. Él volvía a preguntar, sus ojos honestos, vulnerables, viéndome no solo como su madre, sino como algo más. Mi corazón me latía con fuerza en las costillas. Quería hablar para detenerlo, pero no pude. Él dijo en voz baja: «Confío en ti más que nadie. Por favor, ayúdame a entender cómo estar cerca de alguien». El tiempo inclinó mi mano. Alcancé la suya. Nuestros dedos se tocaron cálidos y familiares. Por un momento quise caer en él para dejar que el calor me consumiera, pero se me cortó la respiración y tiré de mi mano, hacia atrás, susurrando: «No». Me quedé quieta. Pulso rugiente, el calor inundando mi rostro. «No puedo», tartamudeé y huí a mi dormitorio. Mis rodillas doblaron y yo me desplomé sollozando. El peso de lo que casi hice, aplastándome. No se trataba de deseo, se trataba de ser vista, necesitada, amada. Pero estaba mal y casi me pierdo en ello. Oí un suave golpe después, la voz frágil de Liam. «Lo siento, pensé que tal vez tú también lo sentías». Y esa fue la peor parte. Los días siguientes estuvieron cargados de silencio. Liam se retiró, encerrándose en su habitación. Su calor se había ido. Intenté alcanzar. David se metió en la cama una noche, tomando su mano, pero yacía fría e inmóvil. «¿Podemos hablar?», susurré, pero él ya se había alejado. Dejé de dormir, mis noches llenas de arrepentimiento y preguntas. ¿Qué pasaría si David me hubiera abrazado? ¿Habría notado la atención de Liam? Empecé a escribir, vertiendo mi vergüenza en páginas. ¿Cómo terminé aquí? ¿Cuándo dejé de ser alguien que valiera la pena elegir? Empecé terapia, sentada en silencio frente a una mujer que escuchaba sin juzgar. Hablé la verdad. Casi confundí la confianza de mi hijo con algo que no era, porque olvidé cómo se siente el amor. Ella asintió, y poco a poco comencé a encontrarme a mí misma. No a la madre que casi se cae, sino a la mujer que me detuvo. Le escribí una carta a Liam. «Nunca te envié. Me recordó que aún existo».
Por eso nos perdono a ambos. Esto no es una historia de escándalo. Se trata del anhelo de ser visto, escuchado, sostenido. Se trata de qué sucede cuando las personas más cercanas a ti olvidan que tienes necesidades. Liam no era la respuesta. Él era el espejo que me mostraba. Lo que enterré, estoy aprendiendo a vivir. De nuevo, no a través de los ojos de otra persona, sino de los míos. Y si alguna vez has sentido este dolor, debes saber que no estás solo. A veces, los que estaban destinados a proteger, nos muestran las verdades que tememos enfrentar. Bueno, amigos, ahí es donde dejaremos la historia de Emily por ahora. Una cruda historia humana que nos recuerda cuán profunda es nuestra necesidad de conexión. Gracias por escuchar, por sentarte con estas hermosas y desordenadas verdades. Si esta historia te conmovió, dale a suscribirte para unirte a nosotros. Saga de infidelidad impactante. Tenemos más historias reales sin filtros, historias de traición amorosa y todo lo demás. Deja un emoji de corazón en los comentarios si te sentiste identificado hoy. Y hasta la próxima. Sé amable contigo mismo. No estás solo.